Yo soy Carlos García Santiago, estudiante de la Universidad Sierra Sur. ¿Se han puesto a pensar qué se refería Benjamin Franklin con su frase célebre? En la vida solo tenemos dos cosas seguras, la muerte y el pago de impuestos. Bueno, en este video veremos los aspectos fiscales elementales a partir de sus contribuciones, así como su fundamento, clasificación, accesorios y elementos. ¡Comencemos! Partamos diferenciando entre el derecho fiscal, financiero y tributario. Para el derecho fiscal, compréndase como aquellas normas que regulan la actuación del Estado para la obtención del recurso y las relaciones que genera esta actividad. Esto comprende todo tipo de ingresos del derecho público que percibe la Federación. El derecho financiero es una disciplina del derecho que se encarga de la obtención, el manejo y la aplicación de los recursos del Estado. De igual manera, regulariza las actuaciones de los institutos financieros privados, tales como bancos, cajas populares, afores, seguros, entre otros más. Para el derecho tributario, entiéndase como ese conjunto de normas, principios jurídicos que refieren a los tributos. En cuanto a la forma por la cual el Estado obtiene las contribuciones, la gran diferencia entre el derecho fiscal es que el derecho tributario es exclusivamente relacionado con los contribuyentes y no con otras formas de la obtención de los recursos. En la relación jurídico-tributaria, entendámoslo como aquel vínculo que tiene el Estado y el contribuyente, en el cual el Estado es aquel acreedor tributario o entidad pública que en virtud de alguna ley que posee tiene derecho a al tributo, tiene derecho al tributo. Mientras que el sujeto pasivo es aquel generador de estos puestos legales. Podrías decirse que el contribuyente realiza alguna actividad o series de actividades las cuales encuadran en los presupuestos de alguna ley, bueno, la ley de ingresos, por los cuales debe de otorgarle al Estado algún tributo correspondiente a dicha ley. Ahora bien, nos preguntamos qué son las contribuciones. Las contribuciones son aquellos ingresos que percibe el Estado reconocidos ante la ley mediante aportaciones obligatorias y exigidas a los ciudadanos. Dicho ingreso le sirve al Estado para su propia organización, para otorgar servicios públicos o para implementar su infraestructura. Y ahora nos preguntamos, ¿hay algún fundamento de dichas contribuciones? Claro que la hay. Se encuentran establecidas principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 31, fracción cuarta, en donde hace mención de que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público de una manera proporcional y equitativa, desprendiendo de ahí un código fiscal de la Federación en donde encontramos en su artículo primero que tanto las personas físicas como morales están obligadas a contribuir con el gasto público. Y en el artículo 2 de dicho código encontramos la clasificación de estas contribuciones, clasificándolas en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bien, es muy importante conocer el destino de nuestras contribuciones, de acuerdo a su clasificación por territorialidad. Se clasifican de acuerdo a la federación, al estado y al municipio. En el caso de la federación, algunos ejemplos podría ser el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la producción y servicios, el impuesto al valor agregado. En el caso del Estado podríamos poner algunos ejemplos como el impuesto sobre nómina, el impuesto por la adquisición de un automóvil nuevo, impuestos sobre juegos de azar, entre otros muchos, claro. En el caso del
la territorialidad. En el caso del municipio, encontramos impuestos al predial, impuestos al fomento deportivo y educacional, impuestos al alumbrado público, entre otros. Muy bien, continuemos. Ahora nos toca hablar sobre la clasificación legal de las contribuciones. Es muy importante conocer que dicha clasificación está relacionado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en donde clasifica las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. En el caso de los impuestos, nos dice que son contribuciones establecidas en la ley que deben pagar personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o en un hecho provisto por la misma. Continuamos. La siguiente clasificación de las contribuciones es la aportación de seguridad social. Esta contribución es establecida ante la ley de igual manera a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones por ley en materia de seguridad social. Es decir, aquellas personas que se beneficien de forma especial por los servicios de seguridad social provisionados por el mismo Estado. Para las contribuciones de mejoras, de igual manera están establecidas en la ley a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa de las obras públicas. Y finalmente, en las contribuciones a derechos, nos referimos a las contribuciones igualmente establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o de la nación. Asimismo, por los servicios que presta el mismo Estado. Hay que tener presente que en la falta de pago oportuno o en forma de alguna contribución estamos expuestos a algún tipo de recargo, alguna sanción, algún gasto de ejecución o alguna indemnización. Entendamos los recargos como aquellos que se pagan por concepto de indemnización al fisco por la falta de pago oportuno de un crédito fiscal. Las sanciones son aquellas multas impuestas al contribuyente a fines no recaudatorios, sino como correctivos por el incumplimiento de un deber por parte del gobierno. En los gastos de ejecución es aquellos gastos que tienes que pagarle por concepto de que manden personas por parte del fisco a cobrarte, lo cual genera algunos gastos. En las indemnizaciones es aquel pago de reparación de daños que hayas ocasionado por el incumplimiento de dicha contribución. Ahora bien, veamos los elementos de las contribuciones, ¿de acuerdo? Es decir, el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa. En el sujeto podríamos decir que es el sujeto pasivo que hablábamos anteriormente. Es la persona física o moral por la cual tiene una obligación de pagar un impuesto determinado en los términos establecidos de la ley de dicho impuesto. El objeto, bien, es la actividad o cosa que la ley del impuesto señala como motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto. La base es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. Ahora bien, la tasa o tarifa es la cantidad de dinero que deberás pagar por concepto de un impuesto en específico. Ahora bien, ¿cuáles son los principios constitucionales de las contribuciones? Partimos nuevamente que en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos que las contribuciones deben de hacerse de manera proporcional y equitativa.
además de que existe la facultad que otorga la Constitución para crear leyes. En relación a lo antes dicho, podemos decir que se crean principios fundamentales en materia fiscal para asegurar el derecho fiscal, y esos principios de los cuales estamos comentando es el principio de obligatoriedad, que se ve reflejado igualmente en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que tanto las personas físicas como morales están obligadas a contribuir con el gasto público conforme a leyes fiscales respectivas. Continuando con los principios constitucionales de las contribuciones, nos encontramos con la vinculación al gasto público. Nosotros como mexicanos, el contribuir con un ingreso al Estado es de suma importancia, ya que es la principal fuente de ingresos por parte del Estado, ya que dichos recursos que nosotros realizamos, otorgamos como contribuyentes, se ve reflejado en mejores servicios públicos, en una mejor infraestructura del Estado, y de igual manera en una buena organización. De igual manera continuamos con el principio de proporcionalidad, que refiere en el cual el sujeto pasivo debe contribuir al gasto público de una manera que atienda en función a su respectiva capacidad económica. Es decir, si aquella persona pasiva, aquel sujeto pasivo recibe un ingreso mayor, así será de igual manera la forma que contribuirá al Estado. El principio de beneficio equivalente en las manifestaciones de la capacidad contributiva es la relación con los beneficios producidos de los contribuyentes por la actividad del Estado y de la sociedad. En el caso del principio de equidad, esto quiere decir que debe de haber un trato igual ante todos los contribuyentes, es decir, ninguno tiene la excepción de no pagar impuestos o beneficiar solamente a algunos, o otorgarles un plazo de pago solamente a algunos contribuyentes, excluyendo a otros. Ahora bien, la actualización de las contribuciones es referente a saber que las contribuciones se encuentran plasmadas en la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, mediante el cual contiene conceptos bajo los cuales se podrán captar recursos financieros que permitan cubrir el gasto público de la Federación durante un ejercicio fiscal. Esto quiere decir que tiene como vigencia un año, es decir, entra en vigor el 1 de enero y se termina su validez el 31 de diciembre. Hay que distinguir que hay dos momentos en donde las contribuciones se causan y se pagan. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de que se realizan un hecho, y son previstas en las leyes vigentes durante un lapso en el que ocurra. El tiempo de pago de las contribuciones, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, refiere que la fecha de pago es diferente para cada tipo de contribución y está señalado en sus disposiciones respectivas, es decir, en donde se encuentren la contribución respectiva. A la falta de una disposición expresada en pago, deberá hacerse de acuerdo a una declaración presentada ante las oficinas autorizadas, y también expresa el plazo que deberá hacerse el pago,
en el mismo artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿cuáles son las principales obligaciones fiscales? Esto va a depender, de acuerdo a su clasificación. Nos encontramos con personas físicas y personas morales. En el caso de las personas físicas, contempla la ley del impuesto sobre la renta, es decir, aquella proporción de los honorarios percibidos que tributan a los individuos que prestan servicios profesionales a empresas privadas o entidades gubernamentales, pero lo hacen de forma independiente. También aquel tributo de algunas actividades empresariales que algunos individuos realizan actividades económicas y que están relacionadas al comercio, de acuerdo al régimen de incorporación fiscal, a las personas que tengan actividades comerciales de manera no profesional y de arrendamiento. Ahora, ¿cuáles son las principales obligaciones para algunas sociedades anónimas? Tener en cuenta que las principales obligaciones fiscales son de presentar pagos provisionales del impuesto sobre la renta, presentar pagos definitivos del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la producción y servicios. También decretar dividendos de la disposición de utilidades y llevar una contabilidad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que sea de su agrado y solamente vimos algunos aspectos fiscales elementales. Hasta luego.